Hey, hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos a este curso del álgebra, donde nosotros vamos a estar viendo desde cero esta gran rama de las matemáticas. Aquí en esta parte vamos a ver qué es lo que hace que el álgebra sea una rama distinta a otras. Por ejemplo, en el álgebra, cierto valor o cierta cantidad, su concepto es mucho más amplio que, por ejemplo, en la aritmética. En lo que viene siendo la aritmética, las cantidades se representan solamente por números y esos números nos indican el valor de ese número, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, dice 20, expresa un solo valor, 20. Así es, un 20 no nos puede decir que es un 22 o este 20 no nos dice que es un 15, simplemente 20 es ese valor, 20. Si nosotros deseamos un número mayor o un número menor, basta con que nosotros pongamos un número distinto a 20. Si nosotros queremos un número menor, puede ser desde el 19 hacia abajo. Si nosotros queremos un número mayor, va a ser desde el 21 hacia arriba. En el álgebra, como es más general, más amplio, las cantidades se representan con números y con letras. Y aquí tenemos un ejemplo donde dice que A representa el valor que nosotros le hemos dado y este número o este valor puede ser 20 o puede ser menor o puede ser mayor. Aquí A pues es el valor que nosotros le damos a esta letra. Como ya miramos, ¿verdad? Hemos visto que los símbolos en el álgebra solamente son dos, que son números y son letras. Con la ayuda de estos dos símbolos, nosotros podemos poner el valor o la cantidad de un dato, simplemente con estos dos símbolos, con los números y con las letras. Como bien sabemos, los números se usan para representar valores que nosotros ya sabemos que son esos datos. Por ejemplo, si nosotros usamos un 10, pues yo ya sé que ese valor o ese número es un 10. Ajá, para eso son los números, para saber los valores que ya conozco. Sin embargo, las letras en el álgebra se usan para saber todos esos valores que yo no conozco, o también para saber valores que sí conozco, ¿verdad? También puede darse ese caso con las letras, para saber valores que sí conozco o que no conozco. Cuando sí las conozco, se usan las letras como A, B, C, D, E o F. Para los valores que no conozco, se suelen usar las letras como la U, la V, la W, el X, Y o Z. Finalmente, una misma letra puede tener varios valores. En el álgebra suele suceder que A tiene un valor, por ejemplo, 5, pero si nosotros nos damos cuenta, aquí también tenemos varias A, pero con un simbolito encima de ellas. Son unas pequeñas comillas por ahí y esto nos indica que estas letras no son las mismas, son distintas letras y esto quiere decir que estas letras pueden tener el mismo valor o que pueden ser de un valor distinto. Aquí en este caso, ¿verdad? A puede ser 5, la siguiente A que se lee A' puede ser un 5 también, o un 6, o un 4, ¿verdad? Puede ser un valor igual o distinto. A segunda puede de la misma forma tener un mismo valor, 5, 6, 7, 8, 15, 20. Y finalmente
el último letra que por ahí estamos viendo con varias comillas puede tener un valor igual o distinto, ¿verdad? Ya que pues en el álgebra suele suceder que a lo mejor varias letras tienen el mismo valor, o como ya hemos dicho, suelen tener valores distintos. Aquí vamos a ver un ejemplo acerca de las fórmulas que se usan en el álgebra. Este ejemplo es muy general. Más adelante, a lo largo de este curso, vamos a ir viendo acerca de las fórmulas que se usan en el álgebra. Ajá. Para que nosotros seamos buenos en el álgebra, se necesita que nosotros sepamos acerca de las fórmulas, que nosotros sepamos qué fórmulas se usan, de dónde vienen esas fórmulas, por qué son esas fórmulas. Aquí tenemos de este lado, ¿verdad?, una pequeña figura donde dice que este lado, desde este punto a este punto, se llama B, y este lado desde este punto hacia este punto es H. Entonces, en el álgebra, una fórmula es la representación de letras, de letras, de una regla o de algo que ya se conoce, de cierto principio general. Todos sabemos, ¿verdad?, que la fórmula para sacar el área de esta figura es justamente esta que se mira de este lado, A, donde A dice que es el área, B es la base y H el alto de esta figura. El X que está aquí nos indica que se multiplican estos, la B y el H, que se multiplican, ¿verdad? Entonces, si nosotros sustituimos B y H por los valores que hay aquí en sus lados, ¿verdad?, donde dice que B vale 5 metros, aquí tenemos B, 5 metros, el X que sigue ahí porque indica que se multiplican, y H que aquí podemos ver vale 2 metros. Si nosotros hacemos esto, simplemente nos va a dar 5 por 2, 10, y M es M a la 2. Conforme vamos a ir viendo, vamos a saber por qué sale este 2 que se mira aquí en este lado. Pero aquí en el ejemplo simplemente sabemos que cuando no hay un valor arriba de una letra, suponemos que es un 1. Entonces aquí, como no hay ningún número aquí en esta parte, suponemos que es un 1. De la misma forma, aquí como no hay un número, suponemos que es un 1. En el álgebra, cuando se multiplican las letras, dice que los numeritos que tienen se suman. Entonces, si aquí tenemos 1 más 1, pues sería 2, que es este 2 que se mira aquí de este lado. Les digo, conforme vamos a ir viendo este curso, vamos a ir viendo todos estos aspectos fundamentales del álgebra. También es muy bueno que nosotros sepamos acerca de los signos que se usan en el álgebra. Aquí nada más se usan estos signos que nosotros vemos aquí en este lado, ¿verdad? Son nada más 3 tipos: los de signos de operación, los de relación y los de agrupación. Vamos a ir viendo esto ahora. Bueno, pues simplemente hablando de los signos que ya miramos, ¿verdad? Son todos esos signos que se usan en otras ramas, como la suma, la resta, la división, la multiplicación, sacar raíz, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el signo de la suma, como nosotros sabemos, pues es esta pequeña cruz que se mira aquí en este lado, y este signo se lee más. Todos sabemos eso, ¿verdad?
El signo de la resta pues simplemente es una raya chiquita que todos sabemos que se lee como menos. El signo de la multiplicación, que es un X, ¿verdad? Que esta letra se lee multiplicado hacia algo o que se multiplica por. En lugar del signo, aquí también quiero que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Como bien dice este punto. En el álgebra, cuando se multiplica cierto valor por otro valor, o una letra por otra letra, generalmente el X ya no se usa mucho. En lugar de ese signo, suele usarse otros métodos u otras formas, como este punto, o también usando lo que viene siendo este paréntesis, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tenemos una línea más que nos ayuda a que nosotros sepamos esto. Aquí inicialmente tenemos A con el símbolo del X, ¿verdad? Y B, A que multiplica a B. Esto es lo mismo si nosotros tenemos A en medio de los dos, este pequeño punto, es lo mismo este y este, son o es justamente lo mismo. Pero también nos dice, ¿verdad?, que se usa esta parte que tenemos aquí en este lado, donde tenemos A que multiplica a B. Estos son básicamente las mismas cosas. Y si nosotros hacemos eso, tiene que darnos el mismo valor resultante. Son las formas en las que el X suele sustituirse, indicando que se está multiplicando cierto valor. Ahora, hay otra forma que también se usa mucho en el álgebra, y es que justamente cuando tenemos dos letras sin nada en medio de ellas, simplemente A y B juntas así, eso también está indicando que se multiplican, aunque no haya ningún punto, aunque no esté el signo del X, eso indica que también se están multiplicando. Seguimos con estos signos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, vemos el signo de la división, que todos sabemos que es una raya arriba con un punto y abajo con otro punto. Ese es el signo de la división. Al igual que el signo de la multiplicación, no se usa este símbolo o no se usa mucho. En lugar de este signo, se usa lo que viene siendo una pequeña raya en medio de los valores. Por ejemplo, aquí tenemos que M que divide a N. Esta forma es lo mismo a que si nosotros ponemos M, el signo de la división, y N, aunque también en otros casos se usa una raya que se conoce como diagonal, M sobre N. Estas formas son las mismas para indicar que algo está dividiendo a un valor. Siguiendo con estos signos, tenemos el signo de la elevación a cierta potencia. El resultado de esto nos va a dar el exponente. ¿Verdad? Es un número pequeño que se pone en la parte derecha, en la parte arriba de un número o de cierta cantidad. Este número que se pone ahí indica cuántas veces se multiplica lo que viene siendo la base. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice que A está elevado a la 3. Esto nos dice que A se multiplica 3 veces. A. Aquí tenemos una A, 2A, y aquí tenemos 3A, que es este número que tenemos aquí en esta parte. Si nosotros aquí tuviéramos un 5, por ejemplo, aquí habrían 5A. Si tuviéramos un 2, aquí habrían 2A. Simplemente este número nos indica cuántas veces se multiplica su base, que aquí en este caso A es la base.
Siguiendo con esta misma línea, vamos a ir viendo aquí más ejemplos acerca de esto. Llegamos a una parte donde nosotros tenemos que saber acerca de lo que viene siendo coeficiente. Y vamos a ir viendo esto con más detalle en estas líneas. Dice que cuando tenemos dos factores, dice que uno de los dos es el factor del otro. Y a este factor se le conoce como coeficiente. Aquí tenemos el ejemplo de 5a, donde nos dice que el factor 5 es coeficiente del factor a. Dice que indica que el factor a se toma como sumando 5 veces. Es decir, 5a es igual a más a más a más a más a. ¿Sí? Nos indica cuántas veces tiene que sumarse a. Aquí nos dice que 5a nos significa que a tiene que sumarse 5 veces. Y esto es fácil. Por ejemplo, vamos a darle un valor a a, por ejemplo. Vamos a darle que a vale 5. Si nosotros sumamos 5 veces 5, nos va a dar 25. ¿Qué pasa si aquí donde tenemos 5a sustituimos a por un 5 y 5 por 5? Ya que como están juntas, se multiplican como ya hemos dicho. Y 5 por 5 nos va a dar 25. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente aquí en este ejemplo sí nos da tanto una suma como una multiplicación. Y dice que a este caso se le conocen como coeficientes numéricos. ¿Por qué? Porque aquí este 5 es un valor numérico. Siguiendo del otro lado, si nosotros tenemos a, b, que igualmente es una multiplicación, el factor a es coeficiente del factor b. Esto quiere decir que se toma como sumando a veces. Esto es, AB es igual a B más B más B más B más espacio más a veces. Esto es un coeficiente literal. ¿Por qué aquí en este punto no sabemos cuántas veces tiene que sumarse B? Bueno, como ya hemos dicho, A es un valor que nosotros le damos. Si yo le pongo un 10 ahí, significa que B tiene que sumarse 10 veces. Si nosotros le damos 2 veces, pues simplemente B tiene que sumarse 2 veces. Por eso esto tiene que ver, o esto es más bien, cuántas veces se tiene que sumar B en base a A. Y esto se conoce como coeficiente literal. Finalmente, ¿verdad? Aquí podemos ver que cuando cierto valor o cierta cantidad no tiene coeficiente numérico, su coeficiente es la unidad o un 1, por ejemplo. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos B es lo mismo que si nosotros tenemos un B. Si nosotros, por ejemplo, también tenemos ABC, eso es lo mismo que si nosotros tenemos 1 ABC. Es lo mismo, ¿verdad? Aunque en el álgebra, simplemente cuando nosotros tenemos ese 1 ahí a un lado de una letra, por ejemplo, no suele ponerse. ¿Y esto por qué? Bueno, no se usa o no se pone este 1 por simplicidad, pero de las dos formas es lo mismo. Siguiendo con los otros signos, con los signos en este caso de relación, son varios signos, pero dice que los que más se usan o los principales son estos tres: el de igual, el de mayor y el de menor. El de igual lo que nos dice es que un valor es igualito a otro. Aquí, por ejemplo, tenemos que A es igual a B. Si nosotros le diéramos valores a estas dos letras, por ejemplo, puede ser A que vale 10 y B 10, sería 10 es igual a 10.
Cuando nosotros tenemos este mayor, significa que un número forzosamente debe de ser mayor a otro. Aquí tenemos el ejemplo de y más z. Este y más z es mayor a m. Y finalmente tenemos el otro simbolito que es menor que, donde nos dice que a es menor a b más c. Finalmente, para finalizar, tenemos los signos de agrupación, que también son varios de los signos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que nosotros hemos usado una vez, por ejemplo, las llaves o los corchetes o paréntesis, o esta barra que se conoce como vínculo. Estos signos lo que nos dicen es que dentro de lo que haya ahí son las operaciones que se tienen que realizar primero, y una vez que se tienen esos números o esos pues sí, esos datos, lo siguiente es hacer las que están allá afuera. Y aquí tenemos un ejemplo para esto. Aquí, por ejemplo, tenemos A más B, pero si nos damos cuenta están en medio de dos paréntesis, y afuera de este paréntesis hay una C. Esto indica que el resultado de la suma de A y B, como les digo, tiene que sumarse esto primero. A este resultado de la suma debe multiplicarse por lo que está fuera, que en este caso viene siendo C. Si nosotros le diéramos ciertos valores a A y a B, por ejemplo, A que valga 2 y B que valga 5. 2 más 5 serían 7. Y, por ejemplo, que C valga 10, sería 7 por 10, sería 70. ¿Verdad? Aquí tenemos otro ejemplo claro donde dice A menos B, y esto que multiplica a M. Esto indica que la diferencia entre A y B debe multiplicarse por la letra M. Volvemos al mismo caso que el que hemos visto hace unos instantes. Debe hacerse primero esa resta que está allí dentro, y una vez que nosotros tengamos ese valor, debe multiplicarse por el valor que está allí afuera, que es una M. Finalmente tenemos otro ejemplo con unas llaves donde dice que A más B debe dividirse sobre C menos D. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto se hace fácil. Esto tiene que hacerse primero en varias partes. Tenemos que hacer esta suma y luego tenemos que hacer esta resta. Cuando nosotros tengamos aquí un dato o un valor o una cantidad, ahora tenemos que dividirla entre la cantidad que nos dé aquí en este punto. Cuando ya tenemos estos dos datos, lo siguiente es dividirse normalmente. Ajá, como aquí se mira, se divide simplemente. Por ejemplo, si aquí nuestro resultado de A más B fuera 10, por ejemplo, y nuestro valor final de C menos D fuera 2, por ejemplo, sería 10 sobre o entre 2, y esto nos da 10 sobre 2, sería 5. Ajá. Y pues, bueno, eso ha sido una breve introducción a los conocimientos que nosotros debemos ya de saber o de conocer para ir más hacia el fondo con el álgebra. Los esperamos en el siguiente video.